Buenos días, chicos. Vamos a comenzar con la teoría, como mencioné, y vamos a hablar sobre la bioestadística en sí. ¿Alguien tiene algún concepto sobre la estadística o bioestadística en todo caso? ¿Alguien conoce para qué es que se lleva esta materia? Bueno, vamos a decir que la estadística nos permite conocer numéricamente las características de un grupo que ha sido estudiado o, bueno, características que necesitamos para un estudio de una determinada población. Bueno, pues también nos ayuda a establecer conclusiones que sean aplicables a una población grande. Cuando solo se ha estudiado una fracción de esta población, como podemos ver, se trata de la muestra, que vamos a ocupar mucho ese factor con la finalidad de ayudar a tomar decisiones y en su caso formular predicciones. Esta estadística se divide en dos, que sería la estadística descriptiva e inferencial. La estadística descriptiva es la que, como su nombre lo indica, describe, analiza y representa un grupo de datos utilizando métodos numéricos y gráficos que resumen y representan la información contenida en ellos. Esta es la que vamos a ver hoy día. Se relaciona mucho con las distribuciones de frecuencia, en el que acumulamos datos, los analizamos, representamos el grupo que tenemos y es la parte de la estadística que trata de escribir y analizar sin sacar ninguna conclusión, ni se hace inferencia o ninguna predicción. Vamos a ver en el segundo corte lo que es hipótesis y distribución muestral, que en esa sí sacamos predicciones, que es la que se encarga en sí la estadística inferencial. Por eso en el primer corte vamos a abocarnos a la estadística descriptiva y bueno, pues para el segundo corte vamos a empezar a ver probabilidades, ya que ésta se apoya en el cálculo de probabilidades y a partir de datos muestrales efectúa estimaciones, decisiones, predicciones u otras generalizaciones sobre un conjunto mayor de datos, de lo que estaba hablando hace rato. Y bueno, pues la parte de la estadística dedicada a la formulación de supuestos y estimaciones. Vamos a ver como de una población, vamos a sacar una muestra de 10 personas y podemos medir la concentración de glucosa y podemos decir que la concentración normal en ayunas viene determinado de un rango y bueno, vamos a predecir o vamos a hacer cálculos para ver si se puede afirmar o no lo que nos pide en sí el ejercicio. Aquí está nuestro mapa de nuestra querida Bolivia. Vamos a empezar con algunos conceptos básicos en que voy a usar el mapita, pero vamos a ir comenzando con qué es un individuo o elemento. Pues esto es cada una de las personas u objetos que contienen la información que se desea estudiar. Hay muchos objetos, individuos, elementos que utilizamos y más adelante vamos a ir diciendo cada uno de ellos. Tenemos también el dato, que es una representación simbólica, numérica o alfabética que se usa como la unidad de registro de la información. Esto puede ser, como dice ahí, de número o alfabética que sea nominal, ordinal, ya sea como las variables, que enseguida lo vemos. Y más, adentrándonos más, vamos a decir que población para la estadística es un conjunto de individuos o elementos que contienen en común la característica que deseamos estudiar. Para esto, la población viene relacionada también porque puede estar dividida en dos. Puede ser una población finita e infinita. Decimos que una población es finita cuando el número de individuos que componen la población es definido y se puede abarcar completamente. Podemos decir como un ejemplo, bueno, creo que el último censo fue el 2012, no recuerdo bien, o 2011. Hace muchos años, evidentemente, ya tenemos mucha más población, han nacido, han fallecido varias personas, pero vamos a decir que si estuviéramos en el 2012 con los datos que nos dieron, creo que
éramos un total de 11 millones, un poco más de 11 millones de población. Podemos decir que es una población finita porque conocemos, se hizo un censo, se estudió, se contaron todas las familias y bueno, pues conocemos que es definido ese número. Obviamente ahora podemos ser hasta más de 12 millones, pero para dar un ejemplo utilizo el censo, ¿no? Ahora vamos a decir que una población es infinita cuando el número de individuos que los compone no está definido o a efectos prácticos no es posible cuantificarla adecuadamente. Un ejemplo de esto podríamos decir que sería, no sé, infectados de VIH en Santa Cruz. Si no se hace un estudio clínico, si no se hace prueba de sangre o pruebas rápidas de este virus a las personas, preferentemente a los que son sexualmente activas, no podríamos decir exactamente la cantidad de personas que están infectadas. Es decir, que si bien podemos saber de algunas personas, no todas van a querer o acceder a algún estudio clínico o afirmar en frente al ojo público que está infectado de VIH. Entonces podemos decir que esa es una población infinita. No conocemos exactamente el número de personas que están con este virus. Ahora, relacionado a la población también viene la muestra, porque la muestra sería un subconjunto representativo de una población. Dicho de otra manera, la muestra es una pequeña parte de la población que para ser válida debe tener todas las características y peculiaridades de la población. Para esto es el mapitario. Población podemos decir que es toda Bolivia en sus 9 departamentos y una muestra podría ser solo uno de esos departamentos, es decir, Santa Cruz podría ser la muestra de la población Bolivia, como también podrían hacer un subconjunto de departamentos, es decir, el oriente de Bolivia, podemos decir Pando, Beni y Santa Cruz, es la muestra de la población de Bolivia, como el occidente también, La Paz, Oruro, Potosí, es la muestra de la población de Bolivia. ¿Se entiende? Hasta dónde estamos aquí. Sí, sí, se entiende. Tenemos también el concepto de parámetro, que son funciones obtenidas como por ejemplo el promedio, que en base a los valores numéricos o característicos medibles de todos los componentes de una población. Es decir, vamos a relacionar para que sea más sencillo para ustedes, que un parámetro va relacionado con la población y por lo contrario, un estadístico es exactamente lo mismo, pero con la única diferencia que es para medir una muestra. Es por eso que les pediría que puedan relacionar, digamos, población con parámetro y muestra con estadístico. Eso sería con los conceptos básicos. Ahora vamos a abocarnos más sobre las variables estadísticas, que estas se subdividen en variables cualitativas y cuantitativas. Vamos a empezar con las variables cualitativas, que se denominan como variables aquellas características cuyo valor o significado no puede ser representado por un número real, porque representan una cualidad que no puede expresarse con un valor matemático. Dentro de esta categoría se puede distinguir dos grupos: las nominales, cuando los valores o características de una variable no admiten valores de jerarquía entre ellos, y las categóricas u ordinales, que mayormente la conocemos así como ordinal, son aquellas variables que, aunque su asignación es de tipo nominal, es posible establecer un orden entre ellas. Para dar un ejemplo, puse esta imagen que vamos a usar como una variable cualitativa nominal. Podría ser el color de ojos de cada persona. Podemos ver que aquí lo tiene más oscuro, marrones, azules, café, azul, alguno por ahí puede tener un color verde, y eso es nominal. Otro ejemplo podría ser también el color de cabello. Aquí tenemos rubio, un poco de cana, castaño, castaño oscuro, negro, y así. Son nominales, no ocupan ningún número ni cifra matemáticas para representarlo, ¿no?
Y tenemos las variables categóricas u ordinales que representan una jerarquía. Es decir, si suponemos que en esta foto todos ellos son una familia, podemos decir que él es el papá y ella la mamá, y los demás son sus hijos. Y obviamente no sé cuál será la edad de cada uno, pero vamos a decir que él es el primer hijo, ella la segunda, ella la tercera, la cuarta, el quinto hijo, el sexto hijo y el séptimo hijo. Es decir, tiene un orden y cada uno de esta representación viene a ser una variable estadística cualitativa del tipo ordinal. Otro ejemplo podría ser eh, la llegada de los competidores o los corredores de una competencia. Se reconoce o más se hace énfasis más en los tres primeros en llegar, ¿no? El primero, el segundo y el tercero, y es lo que más se conoce que le dan premios y todo eso. Y eso sería de manera ordinal porque llegaron de primero, el segundo y el tercero y así sucesivamente, depende a la cantidad de corredores. Ya. Vamos con la otra tipo de variables que son las cuantitativas, que son las variables que tienen por valores cantidades numéricas con las que podemos hacer operaciones aritméticas. Esta evidentemente es lo contrario de las variables nominales. Y dentro de este tipo se puede distinguir dos grupos. La variable es discreta cuando no admiten siempre una modalidad intermedia entre dos valores, o dicho de otro modo, solo toman valores por intervalos determinados. Y también contamos con las variables continuas cuando admiten una modalidad intermedia entre dos valores, cualquiera de sus modalidades. Por ejemplo, tenemos aquí la imagen de estos cachorritos. Una variable discreta podría ser el número de mascotas, porque aquí tenemos 5 perritos y no podemos decir que tenemos 5 perros y medio o 6 perros y 3 cuartos. No, no se puede, no existe. O al menos yo a mis 20 años de edad no conozco que alguien utilice de ese modo, ¿no? Otro ejemplo podemos decir el número de hijos, el número de autos, y eso, ¿no? Ahora, las variables continuas pueden, por así decirlo, podemos decir que cuentan con decimales para tener más, para conocer más la diferencia, ¿no? Podemos tener como ejemplo la estatura. Una persona puede medir 1,62 m o 2,10 m con decimales, ¿no? También puede ser el peso de la persona, que también tiene decimales, no todo, pero en la mayoría sí, digamos. Y eso. Ahora vamos a reforzar todo lo que hemos visto hasta el momento con algunos ejemplos de cada una de las variables. Tenemos aquí los 4 tipos de variables en los que vamos a abocarnos primero en las variables cualitativas. En la nominal vamos a dar un tipo de ejemplo que es el sexo, que puede ser masculino, femenino e indeterminado. También el color de cabello, como mencionamos en el dibujo anterior. El estado civil puede ser casado, soltero, divorciado, ¿qué más fue? Viudo. Y el color de tez también puede ser de tez claro, de tez oscuro. El lugar de nacimiento, pues en Santa Cruz, Beni, Bando, La Paz, Oruro, Potosí, Tarija, Sucre y así. Ahora vamos a hablar sobre las ordinales. En hice aquí 4 ejemplos, pero existen más. Obviamente de todas existen más, no solo es esta. Pero los hago
o les hice este cuadro para que tengan más o menos una idea, y si les llega a preguntar el doctor, bueno, pues ya conocen al menos las que están aquí. Las variables cualitativas ordinales, podemos decir que el nivel de dolor de una inyección puede ser inexistente, leve, moderado, y eso. El nivel de estudio también puede ser por primaria, secundaria, universidad, licenciatura, doctorado, maestría, etc. En el caso del clima, este puede ser frío, templado, cálido. Y como mencioné anteriormente, la llegada a la meta de una competencia puede ser primero, segundo, tercero, y etc. Este tipo presenta una jerarquía en sí, o sea, va de mayor a menor o de las cualidades en sí, porque la cualitativa menciona cualidades nominales, en el caso de las nominales, y ordinales en las categóricas. Ahora, hablando un poco sobre las variables cuantitativas, un ejemplo de la discreta es el número de hijos, número de mascotas, como mencioné, el número de aprobados en un examen, porque eso se conoce, hasta aprobados de una materia también se conoce, el número de autos por familia y número de personas inscritas en la materia de MAT 104, que sería la que están llevando ustedes ahora, que es de bioestadística. Creo que hasta el momento son 90 inscritos y no todos están participando de las clases, según lo que comenta el doctor, ¿no?, en el grupo. Y ahorita somos 24, ya no somos ni el 50%. Vamos a decir también sobre las variables continuas, que tenemos al peso, la estatura, el tiempo, la temperatura y las calificaciones. En la estatura y el peso ya lo dijimos, ya lo mencioné. Y en el tiempo también, porque cuenta con segundos, puede ser las 1:30 o con tantos segundos. Así cada hora. Como también la temperatura corporal, por ejemplo, es de 37 grados, pero esta también cuando tenemos fiebre o algo puede llegar a 37.9, 38.1 y así sucesivamente, ¿no? Depende del grado de la fiebre. Y en calificaciones igual, ¿cuántos de aquí no hemos visto algunos docentes que califican con decimales? Es decir, ven una pregunta que está más o menos respondida o siquiera intentamos responder, pero no está bien con la orden que nos pide. A veces nos dan medio punto, ¿no? Y en sí, para mi persona, yo digo que darte medio punto es como regalarte un punto, porque la mayoría de las veces pues los redondean y es como que te regalan un punto en sí. Así que, viéndolo de una manera objetiva, pues sí es bueno, ¿no? Que nos den medio punto por intentar responder una pregunta. Y eso sería todo por la teoría. ¿Tienen alguna duda? ¿Pregunta sobre la teoría? Porque ahorita vamos a ver algunos ejercicios del segundo tema. ¿Nadie? Bueno, la bibliografía es del texto guía de bioestadística facilitada por el doctor Colque. Él lo envió el PDF al grupo, como creo que varios ya deben tener el anillado, pero en sí todo lo que hablé está en el libro igual. O bueno, es referente, ¿no? El libro.